Chalón familia, chalón, chalón. Desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales. Hoy vamos a estar haciendo una serie titulada El Rey que ha de venir. Eh, todos los estudios que yo hago siempre lo pongo volviendo a casa de mi padre y ya que estamos siendo restaurados y creo que es oportuno hacer mención de lo que es volviendo a casa de mi padre. Volver a casa de mi padre tiene para mí un significado tremendo porque pude entender el propósito que tiene el Padre a la hora de llamar a su pueblo, pero quienes estamos enseñando y compartiendo su bendita Torah, su palabra, su Dabar, sus libros, los Sefer que hablan la Torah, eh, no solamente es el privilegio, sino también la ocasión de llevar a cabo puro, limpio, como dice Pablo, una leche espiritual y un alimento sólido que a través del tiempo que estoy conociendo de raíces hebreas o lo que es el caminar, la senda del camino, la senda antigua, uno va descubriendo información valiosa. Uno comienza a ver desde la perspectiva hebrea y cómo se manejaban los acuerdos, los conceptos de antiguo Medio Oriente, aún en el primer siglo, y que no podemos echar a un lado esa información porque esa información es la que ha traído la restauración de todas las cosas, como la hora del libro de los Hechos, que la tierra aún gime por los hijos de Jehová para su manifestación. La tierra gime para que esas personas sean manifestadas. Imagínense usted. Entonces, bueno, como dije, todo un honor, toda una honra que el Padre nos permita poder llevar esa serie de estudios a la Quejilá y aún a mis hermanos dispersos, el Rey que ha de venir. Y aprovecho la ocasión para darle la gloria al Padre y a nuestro Rey, Yeshua Hamashiach, y nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, que es de verdad una bonita ocasión, una bonita oportunidad. No me cansaré de darle la gloria, la honra, la alabanza. No me cansaré de repetirlo, no me cansaré de honrarlo y de exaltarlo, porque esto que estoy viendo y que voy a compartir me abrió un entendimiento y queda más claro lo que es los conceptos de restauración y aún los libros, los profetas y aún el mismo Brihadashah, pero sobre todo los profetas, por el lenguaje que cada quien habla en su manera, pero que al ver esto, por supuesto, hace una mayor amplitud de los profetas y queda muy claro para mí, y la idea es que usted también pueda conocer esto y que sea de una bendición y que va a ser una verajot. Así que, bueno, el rey que ha de venir es lo que ha planteado el Padre desde el principio y nosotros vamos a quedar claro un poco más, aún más, porque he hecho una serie de estudios como la viña, el Mesías y la Torá, un documento legal, la autoridad del Mesías, eh, los dolores de parto del Mesías, que tiene que ver muy parecido a lo que tiene el Moriarón con lo que es los talones del Mashiach. Entonces esta serie de estudios ha sido una ocasión para ir hablando de lo que es justicia, bondad, honor, vergüenza, eh, todo este concepto que tiene que ver con caos, orden, nueva creación, y que cada quien aporta, hace un granito de arena, y esos granitos de arena es lo que queremos aportar, en mi caso, y todo lo que estamos en Raíces Hebreas, por supuesto. Pero que al ver esto,
desde este punto de vista, por supuesto, eh, aclara más el panorama. Y bueno, aproveche lo que voy a compartir porque es una verajo. Quiero aprovechar también a saludar al cuerpo de Morinela Quejilá y bueno, saludar a nuestros mentores, principalmente nuestro mentor como lo es nuestro estimado amigo y amiga, el Moriarón Morales, y nuestra morada Araceli, la esposa del Moriarón, Araceli de Morales. Ellos son los Roín, los pastores principales de la Quejilá, los Morín también principales de la Quejilá, y bueno, el Padre ha permitido conocer esta familia y ha sido toda una bendición. Así que bueno, vamos a comenzar con el Rey que ha de venir, no sin antes citar al Shema para honrar a nuestro Padre, que dice: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch, Enkebot, Malchutó, Leolam Bae. Escucha Israel a Jehová nuestro Dios, Jehová es primero, y bendito sea su nombre de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, familia, en estudios que he estado haciendo de lo que es la restauración de Israel, de las tribus dispersas, de los gentiles, y que siempre ha sido el Mesías el eje principal de todo esto. Y que al ser esto el eje principal, uno se da cuenta que el Padre desde el principio tuvo y tiene la intención de restaurar a su pueblo, aún a las naciones, según las promesas que hiciera a Abraham. Y de ahí es donde todo parte, sobre las promesas que le hicieran a Abraham. Eh, y ha sido todo, digamos, todo un proceso, todo un experimento en el sentido de transformación eh, y toda una riqueza en cuanto al conocimiento de la Torá y lo que ha vivido el pueblo de Israel a través, a lo largo y ancho de lo que es la línea del tiempo y lo que habla la Torá, aún el Brit Hadashat. Entonces, basado en esas promesas a Abraham, y cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, el Padre lo primero que le hace es llevarlo al monte Sinai para entregarle la Torá. Y que de ahí comenzaba eh, la restauración de un pueblo dadas las promesas que le hicieran a Abraham. Pero cuando uno va al contexto de lo que es la restauración del pueblo de Israel y que el Padre diseñó un plan y que los eventos asociados al pueblo de Israel y a la humanidad tienen que ver con fiestas que están en el libro de Levítico, pero que fiestas que ya se han dado eventos de la salida de Israel y también con nuestro rey, con nuestro Mesías. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención y me impresiona, lo que es el capítulo 25 del libro de Baikra, el libro de Levítico. ¿Por qué? Cuando uno ve el concepto de lo que es el reposo de la tierra y el año jubileo y los ciclos shemita, tiene que ver con la restauración no solamente de un pueblo, sino también el descanso de la tierra, una, como decir, un nuevo nacimiento, una nueva creación en cuanto a proceso de restauración. Es decir, desde el momento que el Padre le dio a Noé la promesa de que no iba a maldecir más a las familias de la tierra, comenzaba el proceso no solamente para Israel, sino para la humanidad. Y que el Padre entregado una Torah a su pueblo y que pone mandamientos eh, y que tiene que haber un tabernáculo, un templo para su previa adoración, es ahí el asunto, el meollo de todo esto. Porque Israel tenía que tener no solamente el templo o el tabernáculo, para que el Padre pudiera desde allí sentarse a, a vivir dentro de lo que era el pueblo de Israel.
pero que sin embargo en ese capítulo 25 del libro de Levítico hace y proclama lo que es restauración, perdón, pago de deudas, el descanso de la tierra, del sexto para el séptimo mes, de que son los ciclos shemitas, y que cuando vemos ese descanso de la tierra, en los ciclos shemitas, y después el último, que es 7 por 7:49, que es el jubileo, que no solamente era el cancelar las deudas, la devolución de tierra, sino el perdonar pecado y también libertad a los presos, la restauración de una nación hasta del templo, porque lo vamos a ver. Y es ahí lo que yo me quiero enfocar en la restauración, no solamente lo que es un templo, sino la cosmovisión que tiene que ver con el antiguo Medio Oriente cuando un rey era proclamado, y no solamente un rey que era proclamado, sino que un rey que a la vista de las culturas, a la vista del pensamiento como visión a su alrededor de lo que es Israel, todos tenían algo en común. Que esa persona que vendría en su nacimiento iba a ser algo, digamos que sobrenatural. Pero que ese nacimiento sobrenatural también venía acompañado de una familia importante. Pero no solamente era acompañado de una familia importante, sino que habría señales en los cielos, también en la tierra, y que al traer esta persona o esta familia, la figura de un rey al nacer, todos los acontecimientos que estoy hablando, e inclusive en su muerte, no solamente las señales que lo acompañaban en su muerte, sino que también tenía que resucitar, que sus dioses tenían que levantarlo para poder creer a ese rey, a la nación que tenía que ver con ese rey, con el pueblo directamente, para poder creer en ese rey y en el Dios de ese rey de dar la vida. Y cuando digo dar la vida no solamente es su nacimiento, sino al morir este rey. Entonces usted puede ver que muchos siempre se proclamaron dioses. Usted puede ver en la cultura romana Julio César, que él decía que era como un dios, Faraón en el antiguo Medio Oriente. Entonces cada quien en su aspecto, aún el mundo grecorromano, que la madre de Alejandro Man, creo que era Alejandro Man, déjeme buscar la cita o hacer mención de esto. Sí, tiene que ver con Alejandro Magno también, que su madre cuando nació, él, ella dijo inclusive que había tenido relaciones con los dioses, con Zeus, y todo ha sido también cuando Istar, han sido todo en su cultura, en su momento, que tuvieron hijos y dijeron eso, que tuvieron relaciones con los dioses y nació esta criaturita. Algo que se parece inclusive a lo que es el Mesías, las promesas que le hiciera el Padre, inclusive a María o a Miriam, de su embarazo, y de lo cual ha sido, no voy a decir piedra de tropiezo, pero que hay dudas en cuanto al nacimiento de Yeshua. Pero cuando vamos a la Torá, da las promesas a Abraham, pero cuando vamos a los profetas y lo que el Padre estableció, los puntos, los acuerdos, al hablarle del nacimiento de Yeshua en el libro de Isaías, que es el que más habla del nacimiento de Yeshua, y que el nacimiento iba a traer una bendición para no solamente para el pueblo de Israel, sino a las naciones. Puedo entender que para muchos no califica Yeshua como el Mesías, porque dicen que Yeshua viene de una relación de adulterio. Pero cuando vemos la vida, el estilo del rey que ha de venir y de la manera que se comportó en Israel
y los eventos que sucedieron cuando él oraba y cuando él hacía las cosas en el templo, eso tiene que decirnos algo a nosotros. Y ese algo tiene que decirnos es que nadie puede hacer un milagro si el Padre no le da, digamos que esa autoridad. Resucitar muertos porque lo hizo, dar vista a los ciegos, sanar, eh, al sordomudo también, la hija de Jairo, milagro, multiplicó eh, panes y peces, eso nos está diciendo algo. Y no puede ser un profeta común, como se le llama, que fue un profeta más, sino que él tenía que venir con un propósito primeramente, y era darse a conocer a Israel como el Mesías sufriente para luego venir como el rey que ha de venir, como el Ben David, de acuerdo a las promesas y la cultura que converge en Israel y que era conocida en el primer siglo y aún en el tiempo de David, el antiguo Medio Oriente. Yo tengo que hacer mención de todo esto porque para nosotros entender el concepto de restauración y el rey que ha de venir, tenemos que conocer la historia, la cultura, cómo se veía un rey y cuál era la honra que ese rey tenía. Fíjense lo siguiente, y lo he dicho en Parashá, pero es bueno recordarlo. Apenas estoy con la introducción, familia. Apenas. ¿Qué sucede? Que antiguamente, cuando los dioses o el Dios de Israel habla a Abraham de la promesa de la tierra, era que él iba a traer una persona y que esa persona que iba a nacer siempre iba a honrar al Creador, a su Dios, pero que también generacionalmente, desde el momento que se le hace la promesa a Abraham, el pueblo de Israel siempre ha permanecido y es conocido a nivel mundial. Y que al conocer a Israel a nivel mundial y que iba a venir la promesa hecha a Abraham para cuando llegara el Mesías, en toda la línea del tiempo me estoy refiriendo, siempre iba a permanecer digamos que la historia o lo que se habló en su momento de las promesas hechas a Abraham, luego Isaac, luego Jacob, y ahí comienza a Israel a permanecer en la cultura, en el tiempo, en el habla que todo el mundo conocía. Faraón se conoce como historia, pero de que él haya dejado un heredero y que ese heredero permanezca no solamente en Egipto, sino a nivel mundial conocido, no lo hay. El único que goza de ese beneficio se llama Yehoshua HaMashiach. Y por lo que estoy diciendo, dadas las promesas que le hicieran a Abraham. Entonces, Abraham ha permanecido en el tiempo. Isaac ha permanecido en el tiempo. Jacob ha permanecido en el tiempo. Las 12 tribus más una, que es Leví, pero que no se cuenta porque no tiene tierra, sino que era su oficio, ha permanecido en el tiempo. David ha permanecido en el tiempo. Y ni hablar de nuestro rey Yeshua HaMashiach, ha permanecido en el tiempo. ¿Por qué? Porque era el rey que se anunciaba de acuerdo a las profecías que comienzan desde el libro de Isaías. Que sin embargo, cuando el Padre le dice que va a venir uno como Moisés, se refería a él. Entonces, hablando en estos términos, recuerde que una cosa es Mesías y otra cosa es ungido. El ungido es una persona que iba a traer paz, que iba a traer un equilibrio en lo que es todo alrededor de Israel. Pero Mesías, el Mesías prometido, por supuesto, muchos los hubo. Ezequías fue como un Mesías. El Nilson para hoy, para el pueblo o la tribu de Judá, es un prototipo del Mesías. David lo fue. Moisés lo fue. ¿Por qué? Porque ellos han llevado en su línea, digamos que la responsabilidad y han tratado de
mantener no solamente las promesas, sino vivir de acuerdo a la Torá, y que generacionalmente ellos han permanecido. Entonces, para ellos, un rey que muriera es imposible en la mente, digamos que hebrea, porque un ungido no puede morir, él tiene que vivir. Entonces, cuando Yeshua muere, es que comienza la verdadera Besorá. No es que antes no existiera, sí ha existido. Noé proclamó una verdadera Besorá y condenó al mundo antiguo. El pueblo de Israel también vivió la Besorá de la tierra prometida. Y nosotros estamos viviendo la Besorá aún en las promesas y del mundo venidero. Entonces, es ahí el asunto, como quien dice, la piedra angular de este estudio titulado El Rey que ha de venir. Entonces, cuando vamos al libro de Levítico, ahora sí arranco. Esto fue apenas la introducción. Fíjense lo siguiente. En el libro de Levítico, en el capítulo 25, como dije, tenía que haber, restauración, tenían que ser deudas canceladas, de las cuales inclusive el Mesías, nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, habló de ellas. Y que el reposo y el jubileo era inclusive no solamente conocido en el pueblo de Israel, en el mundo antiguo, los sumerios, los acadios, aún en Egipto, hubo reyes que hicieron esto, porque hay libros que arrojan esa información. El libro que yo le estoy haciendo mención es Moshe Enwir, creo que se llama, y él habla inclusive de reyes como en Grecia que en su momento hicieron esto, y Babilonia en el tiempo que perduró como imperio, también hubo reyes que hicieron esto, y que ellos hacer esto, no estoy diciendo que el padre copió ese modelo, estoy diciendo que el mundo va a ver el mayor, digamos que espectáculo de restauración de la humanidad. Ellos lo hicieron, pero ellos no permanecieron. En cambio, la Torah sí habla, y los profetas, de los eventos que tiene que hacer este rey. Cuando digo eventos, me refiero a justicia, me refiero a restauración, y que el pueblo de Israel vivió ello. Entonces, cuando uno ve en el capítulo 25 de Baikra, inclusive las ciudades que estaban presos, y en el año jubileo el sacerdote tenía que, conjuntamente, digamos que con los jueces, gobernantes, ellos iban a esa ciudad del refugio y proclamaban la libertad de esos presos, porque no podían estarlo toda la vida, sino que también era un proceso de bendición. Cuando los pueblos, las naciones iban a guerra y ellos reconocían el poderío del rey que ganó, y ellos pedían también su libertad, este rey le concedía la libertad, pero ellos tenían que pagar un impuesto a este rey, pero que no solamente era el pago del impuesto, sino que el rey tenía que proveer inclusive los recursos para que la tierra fuera restaurada. Miren, si algo nosotros no hemos visto o no conocíamos y estamos conociendo ahora, y la gloria al Padre por ello, y a nuestro rey Yeshua HaMashiach, cuando el pueblo de Israel va cautivo a Babilonia, y que el Padre promete que iba a estar el pueblo de Israel allí 70 años. En el libro de Isaías habla de Ciro, y que Ciro iba a ser un rey, porque lo vamos a leer, que le daría la libertad al pueblo de Israel. Pero cuando usted va y va al libro de Nehemías, que le dan la carta,
Eso está en Nehemías, capítulo 2. Si quiere, vamos al libro de capítulo 2 de Nehemías para que usted vea. Recordemos lo siguiente, que el Padre, cuando le da la Torah al pueblo de Israel, en el libro de Deuteronomio y Levítico, habla de cuidar bien la Torah, porque si no ellos iban a vivir las consecuencias de no obedecer la Torah. Bueno, eso pasó. Y sin embargo ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, pero de que hay evidencias, inclusive en el tiempo de los reyes, de los ciclos shemitas, de la restauración que tenían que hacer, y el que más habla, el libro de Reyes menciona una cita que tiene que ver con ello, pero yo me quiero enfocar es en el rey que ha de venir, porque Ciro fue ese rey en su momento, y que Yeshua lo va a hacer. Miren, en el capítulo de Nehemías, cuando se le da la carta, mira lo que dice. En el año 20 del rey Artajerjes, en el Nisan, en el mes primero, esto no es, aquí dice Nisan, pero es Abí. Aconteció que estando el rey, aquí Nehemías aparece y dice, yo tomé el vino para servir al rey y como yo nunca antes había estado triste en su presencia, el rey me dijo, ¿por qué estás triste? Tu rostro ya está como enfermo. Entonces dice, no es esto, es mi corazón que está en aflicción. Entonces temí en gran manera. Y respondí al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está en ruina, las puertas consumidas por el fuego? Y me preguntó el rey, ¿qué es lo que me pides? Entonces oré al Dios de los cielos, a Jehová Sebaot, y dije al rey, si el rey le place, y si tu siervo ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que me envíe a la ciudad de Judá, la ciudad de mis padres, para que pueda yo reedificarla. Y el rey me dijo, estando en lo concerte junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y como el rey le pareció bien enviarme, yo le definí el plazo. Y dice además el rey, si el rey le parece bien, me dé carta para los gobernadores, oiga, más allá del río, para que me fraquen el paso, es decir, lo dejen pasar, para que llegue a Judá, y también una carta para Asaf, para el guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera, ¿para qué? Para las puertas de la ciudad, que está junto a la casa, y para el muro de la ciudad, y para la casa que yo ha de estar. Y el rey me concedió la mano, porque Jehová vino sobre mí. Entonces ahí lo que quiero hacer mención, que en el año jubileo, el rey que ha de venir, no solamente va a restaurar a la ciudad, lo que es Jerusalén, sino el Estado de Israel y a las naciones. Y que este rey no solamente va a proveer, digamos, para Israel, pero en este caso estamos hablando de Israel. El rey que ha de venir en Israel va, en un año jubileo, ser restaurada la tierra, pero que va a proveer madera, digamos, los materiales para la reconstrucción de la ciudad, aún para el templo. Y él va a dar beneficio a todos aquellos que estuvieron presos, que estuvieron en situaciones muy graves. Fíjense, cuando aparezca este rey, y estoy haciendo un ejemplo de lo que es Nehemías, no solamente va a condenar, a perdonar las deudas, pecados, sino deudas de naciones. Eso es lo que hacía un rey en el antiguo Medio Oriente, quienes lo hicieron. Aún en Grecia también hubo, porque hay registro, dice este autor del libro. Y que cuando aparezca este rey, nosotros podemos verlo inclusive en el libro de Ezequiel. Cuando Yeshua aparezca, muchos
se habla de la era mesiánica, que ya comenzó, está siendo restaurada. Pero cuando Yeshua venga, eh, o lo que va a ser ese espectáculo del cual yo menciono, en el tiempo de Yeshua va a haber un templo. Y él va a proveer los sacrificios, va a restaurar el templo. Bueno, digo él, cuando él comienza a gobernar, como lo hizo Salomón, que él pidió madera y habían reyes alrededor que le tenían que pagar un tributo. ¿Por qué? Porque David los sometió y ellos, por haber perdido la guerra, tenían que pagar un tributo. Y que a Salomón le dieron ese dinero y Salomón lo invirtió en el templo, en su casa y en su gobierno. Y hubo paz en el tiempo de Salomón, aunque Salomón no fue un rey fácil. Pero cuando vamos aquí, estamos viendo en el capítulo 2 de Nehemías lo que estaba haciendo él por lo que el rey le otorgó y le dio la liberación al pueblo de Israel. Estaba haciendo la función de un rey justo que trae justicia, que trae bondad y que cumple, en este caso, digamos que la constitución que tenía un rey en su tiempo, en su época. En este caso va a ser nuestro rey Yeshua HaMashiach. Miren, usted puede ver en el capítulo 2 del libro de Nehemías todo lo que hizo Nehemías. ¿Para qué? Para cuando comenzó su proceso de restaurar a Israel, y no solamente a Israel, lo que era la ciudad, el templo, las puertas. Es como cuando quiero poner un ejemplo. Naciones que han sido intervenidas son digamos que por lo que sucede, por la guerra y los daños colaterales, inclusive los países que intervienen, luego le dan un préstamo y por supuesto tienen que pagarlo para restaurar a esa nación. Lo pudimos ver, perdón, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall es lo más conocido que existe. También en naciones que han sido intervenidas. En este caso, quiero poner un ejemplo. Japón. Japón le lanzaron dos bombas, Nagasaki y Hiroshima, pero le dieron dinero. Otra nación más reciente también, aunque no vivió una guerra, pero restauraron ese país, lo que fue Sudáfrica. Pidieron un préstamo y restauraron esa nación. Entonces podemos ver que cuando intervienen a una nación, es eso lo que hacen. Le dan dinero para que lo inviertan, restauren, levanten esa ciudad. En este caso, aquí es todo lo contrario. El rey que ha de venir va a traer justicia no solamente a Israel, sino a las naciones. Familia, es el primer audio que estamos haciendo. Me puedo comenzar a hablar un poquitico más de esto. Eh, Fíjense, la justicia no solamente que ejercían los gobernantes, era para que se cumplieran las leyes de los gobernantes, sino que también quienes tenían tierra, quienes eran como dueños de tierra que tenían, porque eso era lo que existía para la época, y tenían empleados, obreros en sus tierras, ellos a veces eran injustos. Y la justicia también tiene que ver con ellos. Personas que no pagan de acuerdo a lo que han prometido. Y eso es injusticia. Entonces, un rey no solamente estaba para velar las leyes de su país, sino que se cumpliera, pero que también quienes tenían tierras y que tenían esclavos a su servicio, ellos tenían que honrar a sus empleados, a sus obreros. Y creo que Yeshua eh, siempre confrontó digamos que quienes estaban en el templo y Roma que ejercía su influencia, pero que él no tuvo ningún problema con ellos. El problema era con
quienes estaban dirigiendo al pueblo de Israel. Yo quiero empezar con una cita que está en el libro de Isaías para hacer el segundo audio, pero quiero comenzar con esta cita. Isaías capítulo 5. En el capítulo 5 de Isaías, aquí estamos hablando de la viña. Y es lo que el Padre le está pidiendo no solamente a quienes tienen la autoridad en Israel, en este caso los gobernantes, sino también quienes tenían tierra. Mira lo que le dice. La viña de Jehová Sebaot es la casa, estoy hablando en el verso 7, y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba equidad, he aquí iniquidad, rectitud, y he aquí acritud. Es decir, estaban haciendo todo lo contrario. Y el Padre lo que quería era que los gobernantes de Israel, no solamente de Israel, en las naciones, llevaran justicia, hicieran rectitud, no solamente a la hora de ejercer y cobrar impuestos, sino también que ellos tenían que haber velado por las personas, digamos los huérfanos, las viudas, y que los empleadores, en este caso quienes tenían tierra, ellos abusaban de sus empleados. Y es lo que va a venir Yeshua a restaurar. Familia, este es el primer audio del estudio El Rey que ha de venir. Nos vemos en el próximo audio, en el próximo estudio de Venezuela, su hermano Rudolf Reyes. Nos vemos en un próximo estudio de El Rey que ha de venir.